¿Cuál es el secreto de un matrimonio duradero? Suerte. ¿La comida? Divertirse mucho juntos. Comunicación y citas. Necesitas compañerismo intelectual, emoción del corazón, cosquilleo en el estómago. Comprensión y compromiso. Buena comunicación. Comunicación. Sí, yo diría que comunicación. Entender el punto de vista de tu pareja. El secreto es la comunicación. La comunicación es la clave. Hablar, comunicarse. Bueno, de hecho es un gran misterio. Creo que un buen romance. Si no te comunicas, no sabes lo que piensa el otro. Cuando no sabes eso, es el principio del problema. Todos tenemos el fuerte deseo de una conexión cercana con otra persona. Es una necesidad humana fundamental. Pero una conexión cercana en el matrimonio solo se logra con una buena comunicación. Nicky y yo estuvimos saliendo 5 meses cuando él se fue de viaje a excursionar en África y yo me quedé en el Reino Unido a terminar mis exámenes. Esto fue en la época antes de los teléfonos celulares e Internet. Así que teníamos que escribirnos cartas durante este tiempo para estar conectados. A pesar de que nos separamos 6 meses, fue una parte bastante importante para acercarnos. Aprendimos mucho uno del otro al compartir nuestros pensamientos, ideas, sueños y especialmente sentimientos en esas cartas. Lo extraño fue que, cuando estuvimos en el mismo país pero en ciudades diferentes, Sheila estaba en Londres, yo en una universidad en otra ciudad, era muy difícil nuestra comunicación. Dependíamos de los teléfonos públicos. Yo compartía casa con otras 3 chicas y el teléfono estaba bajando las escaleras. Había un tránsito constante de personas subiendo y bajando, escuchando todo lo que decía cuando llamaba Nicky. Yo sabía que Nicky quería escucharme decir toda clase de cosas íntimas, que lo amaba, que lo extrañaba, pero eso habría sido muy vergonzoso para decirlo en voz alta con todas esas personas. Mientras tanto, yo hablaba de un teléfono público en la calle y tenía que introducir monedas mientras una fila de estudiantes se formaba afuera y a veces usaban las monedas para tocar en el vidrio si me había tardado. No era lo ideal mientras trataba de tener una conversación romántica con Sheila para decirle cuánto la amaba y ella solo me daba respuestas superficiales. Entonces, con frecuencia, terminábamos esas conversaciones y alguno o los dos nos sentíamos incomprendidos, molestos y desconectados. Comunicarse de forma efectiva es algo que Nicky y yo hemos aprendido por nuestra cuenta y seguimos aprendiendo en nuestro matrimonio para así tener una conexión cercana. Toma 7. Los teléfonos han cambiado la dinámica de la interacción porque están cerca todo el tiempo. Yo creo que si hay un área en la que todavía hay problemas es vía mensajes. Con los mensajes se puede tener la peor pelea porque es tan fácil malinterpretar lo que la persona está diciendo como... el otro día llegué tarde a casa del trabajo y estaba en el auto. Me dio la HE, le di la hora HE estimada antes de entrar al tránsito y creo que eran las 6:15 o 7:15 o alguna hora así. Eran las 6:12. Sí. Y a las 6:15 aún no llegaba. Sí, y escribió, el mensaje de texto era... Deberías haberme dicho que llegaste tarde y deberías haber recibido el mensaje de texto a las 6:12. A las 6:11. 6:11. Ya que no ibas a llegar. El problema con los mensajes es que no entiendes el contexto de la otra persona cuando lo envía. Y no entiendes el contexto de la otra persona cuando lo recibe. Entonces no tienes idea. Tengo niños gritando. Estoy exhausta. Debía llegar a tiempo. Los dos estábamos enloqueciendo, pero no puedes ver a la otra persona. Y yo creo que... esa pantalla de tecnología donde no puedes ver a la otra persona y no sabes lo que está viviendo, es muy difícil no ser cruel por mensaje. Gracias a eso, ahora tengo mi marco de referencia. Si no puedo terminar el mensaje sin un emoji con beso, no debo enviárselo a mi esposa. La conexión cercana en el matrimonio tiene mucho que ver con el nivel en el que nos comunicamos. Hay 3 niveles en general. El nivel 1 de la comunicación trata de los hechos, dar información a nivel superficial como está lloviendo, el tren se retrasó, estamos sobregirados. Eso crea una conexión débil. El nivel 2 es un nivel de comunicación profundo y una conexión más fuerte. Representa compartir ideas, opiniones. Por ejemplo,
Creo que el gobierno debería hacer más para proteger el ambiente. O deberías buscar un empleo mejor pagado. O deberíamos pasar tiempo con los niños en casa el fin de semana en lugar de salir. El nivel 3 es el nivel de comunicación más profundo. Este se enfoca en emociones, sentimientos. Cuando decimos, me sentí herida por lo que tu madre dijo ayer, o significa mucho para mí que dediques tiempo a escucharme por esta situación en el trabajo, o me da miedo que no podamos pagar nuestra deuda, o necesito que me digas que estoy haciendo bien. Ahí es cuando decimos lo que sucede en nuestro interior, cuando hablamos de nuestras necesidades. Eso requiere un nivel de vulnerabilidad y confianza. No nos comunicamos en ese nivel con cualquiera, pero es esencial comunicarnos así con nuestra pareja, porque así se desarrolla una buena conexión e intimidad profunda. He estado casado con Diane mucho tiempo. Parece demasiado tiempo. La verdad es que ha durado medio siglo. Y no puedes estar casado tanto tiempo sin momentos difíciles. Y sí, los hemos vivido. Creo que hemos vivido momentos en donde parece que todo terminará. Recuerdo que hace algunos años, los niños eran pequeños, yo estaba ocupado con mi trabajo en leyes. Y Diane me dijo un día, cariño, no sé si continuaremos. Fue una sorpresa increíble para mí. Le dije, ¿a qué te refieres? Y dijo, estás tan ocupado que no tenemos tiempo para conversar y a veces cuando tienes una vida ocupada le dices sí a todo el mundo, pero no a aquellos con quienes tenemos una responsabilidad. Recuerdo que cancelé compromiso tras compromiso y pasamos largas tardes de invierno frente a la fogata, hablando. Hablamos de qué tan ocupado estaba, hablamos de nuestra relación sexual, hablamos del dinero, y ese fue un trabajo arduo. Pero al hablar, empezamos a abrirnos uno con el otro y a entendernos. No solo eran palabras. Diane me decía con frecuencia, cuando haces eso, así me siento. Y fue como una bombilla que se encendió en mi mente, pero recuerdo bien esas tardes de invierno. Claro que la comunicación es de dos. La comunicación efectiva siempre es dinámica. Se necesita hablar y escuchar. Se necesita una respuesta de la otra persona. Hay un flujo continuo, un intercambio. Y en el matrimonio, la meta es escuchar 2 veces más de lo que se habla. La comunicación profunda y personal tiene varias capas. No son solo palabras, se trata de la calidez de la voz. Tiene que ver con los gestos, con cómo y dónde nos tocamos. Por ejemplo, abrazar a nuestra pareja cuando está molesta. Tiene que ver con el lenguaje corporal. Ver de frente a nuestra pareja cuando nos dice algo importante y verla a los ojos muestra que estamos interesados y escuchamos lo que dice. Al combinar este lenguaje de atención, un tono de voz agradable y al hablar de lo que pensamos y sentimos, creamos una conexión profunda con nuestra pareja. Todos tenemos esa añoranza en el interior de ser reconocidos por otra persona, ser escuchados y entendidos. Pero no es automático en el matrimonio. Un artículo en el periódico Sunday describió la ruptura de un matrimonio famoso y citó lo que el esposo dijo. Cuando fuimos a terapia de parejas, me asombró averiguar que nunca habíamos hablado en realidad. Escuché a mi esposa contándole a un desconocido sentimientos que no sabía que existían, y yo me escuché haciendo lo mismo. Solo podíamos comunicarnos a través de un desconocido. 2 personas pueden vivir en la misma casa, dormir en la misma cama, pero si no se comunican al nivel de sus sentimientos, pueden ser como desconocidos. Hemos estado casados 20 años. No, más de 20 años, ¿no? Cerca de 22 años. Y tenemos 3 hijos y un perro. Sí. Sí, yo estuve en la policía 15 años. Ahí nos conocimos. Sí, estuve en el departamento SS-10 donde fui oficial encubierto. No hablaba de mi trabajo. Pensé que la forma de cuidar a mi familia era protegiendo a Liz de todo lo que veía, las escenas del crimen. Cuando regresaba y Liz decía, ¿qué tal tu día? Sí, bien. Aquí es donde todo empezó a ocurrir. Continuamos así, sin comunicarnos, en realidad. Pero todo empezaba a acumularse. Esta falta de comunicación y falta de entendimiento mutuo.
Y así las presiones del trabajo, de mi estilo de vida, las presiones de nuestro matrimonio, estábamos a punto de explotar. Y luego mi hermana falleció. Y otras cosas, mi corazón sufrió un espasmo y sufrí un infarto. Me llevaron al hospital. Y en lo único que era bueno era en ser oficial de policía. Y ya no podía hacerlo. Eso me destrozó. Es cuando decidimos en el Hospital St. George que debíamos firmar la separación. Y entonces nos separamos, yo me mudé con mis padres y Liz, ella se quedó en la casa de la familia. Y yo toqué fondo y no podía respirar. Pensé en terminar con todo. Liz fue a la casa, tocó la puerta y dijo: todavía amo al hombre con el que me casé y estoy aquí hasta que vuelvas a encontrarte. Y desde ese momento empezamos a enamorarnos de nuevo. Aprendimos por ese momento que era necesario trabajar en nuestro matrimonio. Creo que ha sido un proceso de aprender a comunicarnos. No solo superficialmente, fue ese tiempo dedicado a estar presente lo que lo cambió. Creo que fue gradual, pero creo que fue hacer un espacio diario y asegurarnos de seguir haciéndolo. Con frecuencia, incluso ahora, llegamos a detenernos un momento y decimos: no nos hemos conectado desde hace días. Es necesario conectarnos. Podemos reconocer ahora cuando empezamos a distanciarnos, a alejarnos. Y es necesario. No se requiere mucho. Tenemos que reorganizarnos y estar juntos. Cada pareja tiene que averiguar cómo estar conectados en el día a día, en la forma en que les funcione, ya sea hablando al viajar al trabajo juntos, por mensaje de texto, hablando por teléfono a diario o conversando al volver a casa en la tarde. Ahora, no siempre tienen que ser cosas profundas y emocionales. Para muchos, si saben que cuando su pareja quiere hablar, va a ser algo intenso, evitarán la conversación. Pero, a menos que nos contemos qué sucede en nuestra vida y lo que pasa por nuestra mente, es muy sencillo que nos alejemos. Es solo cuando la otra persona nos entiende que está con nosotros. La comunicación efectiva nos acerca a un nivel emocional. Queremos que vayan a su diario a la primera conversación, un recuerdo significativo. Pasen un minuto contándole a su pareja un recuerdo feliz o un recuerdo especial, algo que les haya pasado antes de conocerse. Al conversar, asegúrense de expresar lo que sintieron al evocar ese recuerdo. No solo describan los hechos. Luego, tu pareja puede repetir lo que acaba de escuchar. Y no solo la información de forma factual, sino reflejando los sentimientos que escuchó para demostrar que entendió por qué es tan especial. Luego, cambien de rol. La verdad, no es tan sencillo pasar eso. Si necesita de ayuda especializada, darte cuenta de estas situaciones. Claro, las ganas son un factor.
Ahora queremos revisar la importancia de conversar. En particular, ¿se han detenido a considerar de lo que hablan gran parte del tiempo? Cuando Sila y yo estamos ocupados y presionados, descubrimos que fácilmente podemos hablar de los detalles mundanos y prácticos de la vida. Por ejemplo, ¿quién necesita el auto o a qué hora debemos irnos para llegar a tiempo? O la lista de compras. Es por eso que la cita nocturna es tan importante. Este tiempo de calidad que programamos para hablar a un nivel más profundo. Y yo solo me siento conectada a Nikki cuando hemos tenido tiempo de compartir nuestros sentimientos. Pero algunos podrían ser como yo y hablar de sus sentimientos no les resulta tan natural. Eso podría ser por varias razones. Para muchos, su cultura no los alienta a hablar de sus necesidades y añoranzas o tal vez nunca aprendieron a expresar sus opiniones y sentimientos al crecer o tal vez aprendieron a esconderlos. Crecí en un hogar donde no hay sentimientos, solo hechos, ¿no? Esto pasó o no Eso pasó. Es muy cierto, sí. Todo era blanco y negro. Pero te casas y no te das cuenta de que tu esposa puede ver los mismos hechos y percibirlos muy diferente. Y tener emociones. O sentirse diferente. Y yo no tenía un vocabulario para lidiar con los sentimientos, nada. Sí, de hecho buscamos ayuda en nuestro segundo año de matrimonio por los sentimientos y la resolución de conflictos, porque él no conocía muchas palabras para sentimientos. Creo que es justo decir que tuviste que revisar una lista de palabras. Estoy ansioso, estoy temeroso, estoy cansado, estoy triste. Imprimí palabras de sentimientos y tuve que revisar dicha lista. ¿Sientes esto? ¿Sientes esto? Sí. ¿Qué significa? Y fue todo un reino sobre relaciones que yo no sabía que existían en el pasado. Creo que estoy en sintonía con mis emociones. Y tienes un gran vocabulario. Y tengo muy buen vocabulario. Sí. Entonces tengo que ser más explícita de lo que sería con una amiga. Digo, tengo que hablarte de mis sentimientos. Ahora, eso no se lo diría a una amiga. Solo le diría a una amiga, ya estaba tan frustrada por lo que pasó y automáticamente ya me habría dicho, debes sentirte tan triste o debes sentirte frustrada. Y con él tengo que hablarte ahora de mis sentimientos. Sí. Y tienes que escucharlos. Recuerdo que quería que llegara y supiera que estaba molesta. Él no tenía idea. Yo pensaba, no te hablo. Estoy molesta. Y no ayuda. Ahora digo, estoy molesta. Sí. De hecho, él no me lee la mente. Señalar y ser abiertos creo que nos ha ayudado a decir, al menos, tengo un problema y necesito resolverlo. Creamos un diagrama con algunas razones por las que a muchos les resulta difícil expresar sus sentimientos. Algunos dicen, no quiero perturbar la paz diciendo lo que siento, o pueden pensar, es demasiado complicado, o tal vez me malinterpreté. Al estar en este curso estás en un lugar seguro, un buen lugar para superar esas barreras y expresar tus pensamientos y sentimientos a tu pareja. Pero para muchos, no solo es difícil expresar lo que sienten, es difícil reconocer lo que sienten en primer lugar. Si eso te sucede, queremos decirte que ese cambio es posible. En una de las conversaciones continuas después de esta sesión en tu diario, creamos un ejercicio para quienes les resulta difícil identificar emociones. Está diseñado para ayudarte a reconocer lo que sientes en diferentes momentos y situaciones a través del día. Necesitas valor para empezar a expresar estos sentimientos a tu pareja, si no estás acostumbrado a comunicarte a este nivel. Pero hay personas que han cambiado dramáticamente y matrimonios que se han unido más al ser persistentes. Tenemos unos amigos, Nick y Allison. Se separaron hace 25 años y su historia es justo esa. Recuerdo que era muy fácil entrar a una situación donde decíamos mucho, pero no nos comunicábamos. Creo que empecé a confiar en mis hermanas y mis amigas más que en mi esposo. Sutilmente, esto empezó a hacer brecha entre nosotros. Sí, nuestro matrimonio colapsó porque no podíamos compartir nuestros sentimientos. Estuvimos muy cerca de divorciarnos. Sí, y si nos hubieras preguntado qué salió mal, creo que ambos habríamos dicho que fue que no podíamos comunicarnos efectivamente. Sí, es una larga historia, pero después de un giro de eventos, las cosas cambiaron y decidimos darle otra oportunidad a nuestro matrimonio.
hoy estamos juntos con un entendimiento más claro de lo que se necesita para mantener la conexión. Cuando regresamos, decidí que no iba a esconderle pensamientos a Nick. En el pasado, solía pensar en los aspectos negativos de nuestra relación, pero no expresaba mis sentimientos. Era como si presentara un caso en su contra sin permitirle defenderse. Hemos aprendido a reconocer cuando el otro está meditando por algo, y somos persistentes al hacer preguntas y sacar a la luz las cosas. Yo suelo tener más cambios de humor que Nick, y si estoy deprimida, la conversación me resulta difícil porque tiendo a cerrarme emocionalmente. Tenemos que esforzarnos más durante estos momentos para mantener una comunicación real. Nick nos dijo, el conocimiento actual de este tema enfatiza la importancia del tiempo de calidad que se organiza en horarios difíciles. Pero esto, en mi experiencia, solo señala el espacio. En la comunicación efectiva, se deben revelar todas las partes de nuestra vida. En mi caso, las partes en las que yo soy experto en ocultar. Para mí, al menos, se necesita más que tiempo, se necesita valor. Si tu pareja es alguien que no puede verbalizar sus sentimientos, se puede sentir expuesta o vulnerable al comenzar a hacerlo. Asegúrate de ayudarla a sentirse a salvo para abrirse. Necesitas saber que no te vas a molestar, rechazar o culpar por lo que dicen. Hacer preguntas la alienta a decir lo que está sintiendo. Me llamo Sally. Soy originaria de Egipto. Yo soy Sami. Mi familia era originaria de Egipto. Vivíamos en Sudán. Conocí a Sami cuando tenía 14 y él era un poco mayor. Ella era muy atractiva, su personalidad, en términos de ser ella misma, simple, no complicada, eso me gustó. Gracias. Desde el inicio. Una de las cosas que me lastiman es cuando Sami dice siempre haces tal cosa. Cuando esas cosas llegan a pasar, he descubierto con los años también que es necesario salir juntos a alguna caminata y entonces se discute. A veces no es sencillo, a veces yo prefiero no hablarlo, pero cuando tú me animas, cuando sientes que algo anda mal y me animas a decirlo, yo logro decirlo. Pero a veces necesito ese ánimo porque prefiero no decirlo y quiero que tú lo descubras por tu cuenta. Pero es solo cuando tratas de alentarme a decir qué ocurre. Vivir momentos difíciles saca lo mejor de nosotros. Hemos aprendido que estamos ahí el uno para el otro y necesitamos apoyarnos y aprender uno del otro. En realidad eso es algo que nos ha unido más. Sí. Para la siguiente conversación, tomen unos minutos para revisar el diagrama en su diario Barreras para hablar y comenten si alguna de esas barreras aplica con ustedes.
Esos pensamientos en el diagrama aplican conmigo en diferentes momentos, y necesito valor para decirle a Sila lo que estoy sintiendo. Para una comunicación efectiva, hablar es vital, pero también escuchar. Damos por hecho que escuchamos, y tal vez es porque no podemos cerrar nuestros oídos, como podemos cerrar la boca para dejar de hablar o los ojos para evitar ver. Pero puedes volverte selectivo en qué o a quién escuchas. Y si no escuchas a tu pareja, ella podría cerrarse. Es probable que no te hable de sus pensamientos y sentimientos. Hemos descubierto que escuchar es una de las habilidades esenciales para un matrimonio fuerte, y yo he tenido que aprender eso durante años porque no sé escuchar de forma natural. Hay una gran cita de la Biblia que dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Y tengo que recordar eso con frecuencia. Y de hecho también me recuerda a una famosa línea de ayuda en el Reino Unido, que tiene como publicidad una gigantesca oreja con las palabras escritas: abierto 24 horas. Ellos saben que pueden dar apoyo, a veces apoyo que cambia vidas, solo con escuchar. Lo fantástico del matrimonio es que está en nuestro poder hacer que nuestra pareja se sienta amada y valorada con solo escucharla. Es un gran regalo que darle a nuestra pareja y a nuestro matrimonio. A veces, nuestros seres más cercanos son los más difíciles de escuchar. Es tan sencillo dejar de escuchar a nuestra pareja o ignorarla porque creemos que estamos seguros de lo que va a decir, y entonces detenemos la conversación, a veces para acelerar las cosas. Pero esto hace que tu pareja deje de decir lo que piensa o siente. Soy Tony Troxler. Soy Susie Troxler, obviamente. Y hemos estado casados, ¿qué? ¿12 años? No escuchaba o juzgaba o daba consejos en cuanto escuchaba cierta palabra. Tienes que escuchar todo el tren de pensamiento. Yo antes era así, juzgaba antes de que lo dijeras, pero podría equivocarme. He mejorado bastante en escucharla y decir mi parte. En lugar de solo juzgar en cuanto ella dice algo y tratar de detenerla o interrumpirla. Y solo se siente mucho mejor no hacer eso. Sí, siento que está juzgando. Puedo decir: siento que no estás escuchando. Y él dice: de acuerdo, sí, voy a escuchar. Entonces yo creo que poder ser honesto ayuda a que funcione como debería funcionar. Y en su defensa, no me sorprende que interrumpiera o se desconectara porque yo no me detenía. Estaba siendo amable solamente. Sí, no me detenía, eran largas conversaciones. Tuve que aprender eso al mismo tiempo que él aprendía a no desconectarse. Tuve que aprender a resumirlo en partes pequeñas porque era demasiado. Creo que así aprendimos a lidiar con esto. Sí. Cuando no nos hemos sentido escuchados, las personas se sienten frustradas, sin apoyo y menospreciadas. Algunas personas llegan a decir que no se sienten amadas o se sienten rechazadas. Saber que nos escuchan es completamente lo opuesto. Entonces nos sentimos valorados, más seguros, apoyados y amados. Y cuando sé que Nikki me escuchó con atención, me siento menos estresada y menos ansiosa por la vida en general. De hecho, me hace sentir excelente.
queremos que te tomes unos minutos pensando en el efecto de ser un buen oyente. Revisa las preguntas en la siguiente conversación, El poder de escuchar, y dile a tu pareja cómo responderías.
Ahora vamos a hablar de algunas cosas que se pueden interponer para que seamos buenos oyentes. Tal vez no teníamos un modelo de niños o nunca experimentamos que nos escucharan. Tal vez nos ignoraban, criticaban o menospreciaban, y por instinto nos justificamos, nos defendemos, y se ha vuelto un hábito. Muchos tenemos malos hábitos para escuchar por varias razones. Con frecuencia estos hábitos se vuelven automáticos si no estamos conscientes. El problema es que pueden evitar que nos comuniquemos o conectemos de forma efectiva a un nivel profundo. Ahora, queremos revisar 5 malos hábitos al escuchar. Y vale la pena reconocer que la mayoría tenemos al menos uno de estos. Bueno, muchos tenemos muchos más, como yo. Tengo que trabajar en al menos 3 de ellos todo el tiempo. Ahora, el primer mal hábito al escuchar es desconectarse. A veces nos desconectamos de lo que nuestra pareja dice porque hay otras conversaciones en nuestra mente que nos distraen. Tal vez es porque lo que dice detona un recuerdo y al evocar este recuerdo podemos distraernos y dejar de escuchar lo que nos dice. Recuerdo una conversación con Nikki sobre nuestra hija Kirsty cuando ella esperaba a su primer bebé. Ella y su esposo tuvieron que mudarse antes de que el bebé naciera. Nikki estaba sugiriendo que fuéramos a ayudarlos a mudarse y cuánto estaríamos ahí. Y de pronto me di cuenta de que no oí nada de lo que dijo, porque me había sumergido en mi propio mundo y estaba pensando cuando yo me embaracé de Kirsty y tuvimos que hacer lo mismo, tuvimos que mudarnos. Mis propios recuerdos vívidos me habían inundado y evitaron que escuchara lo que decía. Tuve que pedirle que me dijera de qué quería discutir otra vez. Entonces, tal vez es un recuerdo así lo que causa la desconexión, o podría ser un ambiente físico. Por ejemplo, si estás frente a la computadora y tu pareja entra a la habitación para hablar contigo, puede ser muy difícil concentrarse en lo que dice. Para otros, si estamos en una habitación con la televisión encendida, nos distrae constantemente la pantalla. Y con el flujo de información actual, estamos acostumbrados a filtrar lo que es interesante de lo que no. Podríamos desconectarnos por la falta de interés en lo que podría ser importante para nuestra pareja. Se requiere de generosidad para escuchar y estar interesados en el mundo del otro, en especial si estamos involucrados en actividades diferentes. Pero decidir, mostrar interés afectará positivamente nuestra escucha. Puede ser tan simple como hacer una pregunta. Algunos de los mejores consejos han sido: haz preguntas, haz preguntas, haz preguntas. El segundo mal hábito es tranquilizar. Por ejemplo, le hablamos a nuestro esposo o esposa sobre algo difícil para nosotros y tu pareja te dice algo como: no te preocupes, estarás bien, lo que necesitas es dormir mejor. O no es tan malo comparado con lo que le pasó a Tom. Con frecuencia tu pareja quiere ser alegre y positivo en todo. Pero al hacer esto, no permitimos que nuestra pareja exprese alguna decepción, dolor, inquietud, tristeza o sentimientos negativos. Eso puede hacer que se cierre. Ahora, tranquilizar es mi peor hábito al escuchar. Quiero mantener todo en calma, quiero animar a la otra persona. Pero ahora entiendo que no le ayuda a nuestro matrimonio ni a nuestros hijos si no dejamos que expresen emociones negativas. El tercer mal hábito es dar consejos. Los consejeros siempre quieren dar una solución al problema, pero el problema es que el hablante generalmente quiere ser escuchado y entendido, no aconsejado. Me llamo Rembo y ella es mi esposa Liu Lu. Hemos estado casados 18 años. Me parecía jovial, sí, joven y muy hermosa. Hace 21 me sentía años. muy atraído. Bueno, a mí me gustaba que era muy alto. Su físico siempre ha sido así. En ese entonces pensaba, wow, este chico es muy masculino. Ambos queríamos expresar nuestros comentarios. Por ejemplo, cuando mencionaba un tema, a Rembo le encantaba dar consejos. Antes era un mal oyente. No me podía concentrar en el tema que estábamos discutiendo en cierto momento. Daba un consejo enseguida. A la mitad de la historia de la persona solía interrumpir. Le decía, deberías hacer esto o aquello. Después de dar mi consejo, creía que el asunto ya había terminado. Se acabó, no había más que discutir. Eso era lo que menos buscaba.
Lo que necesitaba era su comprensión, que me consolara y que me abrazara. Ahora cada vez que hace contacto visual conmigo y me escucha paciente, me hace sentir reconocida y también me siento respetada. Sí. El cuarto hábito malo es salir por la tangente. Le cuentas a una persona algo que te pasó, pero antes de llegar a la mejor parte te dice, es como lo que me pasó la semana pasada. O, eso me recuerda cuando tenía 19 y me fui de viaje. Entonces continúan con su recuerdo y no puedes terminar tu historia. Secuestraron la conversación por completo. El quinto y probablemente el peor hábito es interrumpir. Si hablas con alguien que interrumpe, no puedes darte el lujo de respirar o pensar. ¿Y este auto, amigo? Si lo haces, interrumpes y pierdes tu oportunidad. Un hombre que conocemos y que admite ser interruptor serial nos dijo, creía que las conversaciones de los demás solamente duraban hasta que yo podía volver a hablar. En conclusión, estos 5 hábitos malos evitan que los hablantes digan lo que sienten. Y si eso sigue pasando, el hablante empieza a cerrarse, a rendirse y a pensar, ¿para qué trato de comunicarme? Vale la pena preguntarnos, ¿tengo uno o más de estos malos hábitos? Estudiamos juntos. Yo soy un par de años más grande que Rach y te resulté muy atractivo rápidamente. No tanto. Vivíamos en un pueblo pequeño y cuando cumplió 18 se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Y yo era el mejor de todos, básicamente. Eso no es cierto. Fuiste una excelente opción. Como piensas más rápido que yo, tú generalmente crees que ya sabes lo que diré antes de que lo diga. Entonces me interrumpes y presumes lo que dije. Generalmente es correcto y eso es muy frustrante. Recuerdo que lo mencionaste una vez y dijiste, de hecho, a pesar de tener la razón en saber lo que voy a decir, me siento no valorado. Es muy valioso escuchar a una persona, dejarla hablar. A veces veía que Andy se iba por la tangente o se tomaba mucho tiempo para decir algo. Ahora has aprendido a resumir, a resumir historias. Estando con amigos, le decía, Andy, cuenta la historia, a él le gusta contar. La historia larga. Y así tarda años, se interceptaba y resumía todo. Interceptar es una forma justificada de decir interrumpir, ¿no? Te interrumpía. Y luego te callaba, creo que aprendiste a decir las cosas más rápido, a ser conciso, y yo trato de darle espacio para que termine. Se necesita autocontrol. Vamos a darles unos minutos para identificar cuáles son sus hábitos malos en especial. Queremos que vayan a la conversación en su diario identificando malos hábitos. Si te resulta difícil identificar los tuyos, puedes preguntarle a tu pareja. Podría tener una mejor idea.
Solamente reconociendo nuestros malos hábitos podemos empezar a cambiar. Todos podemos aprender a escuchar efectivamente, pero se necesita tiempo y se requiere tener la intención. El mejor entrenamiento es el matrimonio, porque nos da muchas oportunidades para practicar, y nuestra pareja puede ayudarnos al decirnos cuando caemos en nuestros peores hábitos. Sheila me ha ayudado a dejar que los otros expresen sus emociones negativas y también a expresar mejor lo que yo siento. Y Nikki es de mucha utilidad conmigo al decirme cuando interrumpo a alguien o a él, ya que no me daba cuenta cuando interrumpía a la gente. En un momento, Sheila y yo tendremos una conversación frente a ustedes. Sheila va a hablarme de un asunto que la tiene preocupada y yo no tengo idea de cuál es. Así que esta conversación no está ensayada. Mi rol es tratar de modelar cómo escuchar efectivamente. Pero antes de hacerlo, revisaremos 5 pasos para tener una escucha reflexiva. La escucha reflexiva se basa en la investigación y es lo que trataré de usar. El primer paso es tratar de ponerte en los zapatos de tu pareja. Tu pareja podría tener problemas para expresarse y tal vez no está acostumbrado a hacerlo, o podría estar tratando de expresar sus sentimientos al hablar. No la presiones y no tengas miedo de los silencios. Estamos tratando de entender su perspectiva. El segundo paso es reconocer lo que dijeron. Cuando escuchas lo que tu pareja quiere decir, retransmite lo que acaba de decir. Retransmitir es repetirles los puntos principales que oíste, incluyendo los sentimientos expresados. Ahora, en este punto, no coincides, ni discrepas, ni das tu opinión. Llegará tu turno para hacerlo. Retransmitir tiene 2 beneficios. Primero, nos ayuda a nosotros a averiguar si pudimos entender lo que nuestra pareja nos dijo. Y segundo, les ayuda a saber si los estamos entendiendo. Ahora, es probable que se sienta incómodo o forzado la primera vez. Así fue para mí. Tuve que resistir, decir lo que creía cuando Sheila hablaba. Tuve que controlarme para no dar mi versión de la historia. Pero ahora sabemos por nuestra experiencia que retransmitir hace una gran diferencia cuando le muestras a tu pareja que entendiste lo que dijo y puede tener un gran impacto en tu relación. El tercer paso es preguntarle a tu pareja cuál es la parte importante de lo que dijiste. Esto le ayuda a concentrarse. Con frecuencia, la gente habla con rodeos de asuntos que le importan. Espera en silencio mientras reflexiona en lo que quiere decir. Y cuando hayan hablado, retransmite lo que escuchaste. Con frecuencia, creemos que ser un buen conversador se trata de tener una opinión interesante o una historia fascinante. Pero hacer las preguntas correctas permite una conversación profunda. El cuarto paso es ayudarlos a identificar qué podrían hacer. Pregunta a ti, ¿qué te gustaría hacer? O tal vez lo que como pareja haríamos sobre dicha situación. En lugar de dar consejo o decirle a tu pareja lo que crees que debe hacer, es 100 veces más poderoso preguntar sus ideas o lo que quieren hacer en la situación. Ahora, tal vez no necesitan hacer algo. A veces, hablarlo es suficiente. El quinto paso es hacer una última pregunta. ¿Hay algo más que quieras agregar? Ahora, no supongas que lo sabes todo. Dale a tu pareja tiempo y espacio para hablar del asunto que surgió. En un momento haremos que practiques esos 5 pasos. Pero antes, trataremos de darte un ejemplo de cómo se ve y se oye escuchar de forma efectiva. Para recordarte quién es el tema de conversación, la persona que habla sujeta a algo. Usaremos esta servilleta de papel y Sheila la sujetará. Nos concentraremos en su asunto. Mi rol es escuchar y responder de forma apropiada. Y así, inicia. Ahora, amor, ¿de qué te gustaría hablar? Bueno, antes de comenzar, necesito decirles algo para darles un poco de contexto sobre el asunto del que voy a hablar. Dentro de unos meses, Nick y yo, de hecho, vamos a mudarnos de la casa en la que hemos vivido 34 años, donde crecieron nuestros hijos cuando eran niños, y nos iremos a una más pequeña. Eso les da contexto del asunto. Ahora, el asunto del que quisiera hablar contigo es
de la mudanza y creo que me he dado cuenta de que estoy preocupada por la diferencia entre tú y yo sobre el asunto. Entonces, tu optimismo exagerado, piensas que todo pasará con facilidad. Y yo, que soy más realista, estoy pensando que no tienes idea, porque hay mucho por hacer. Hemos vivido en esta casa 34 años y nos mudaremos. Entonces, vaciarla y mudarse no solo es cuestión de contratar gente, llenar la camioneta y mudarse. Tenemos que tomar muchas decisiones, regalar cosas, desechar cosas y todo eso. Y yo siento que tu optimismo exagerado y mi realismo se encuentran luchando. Y hay dos cosas. Me siento estresada por tu optimismo excesivo porque no tomas en cuenta la realidad. Pero el otro asunto es que cuando hemos tenido estas conversaciones, tu optimismo excesivo suele desestimar mi realismo y eso es lo que siento. Siento que no lo ves realmente desde mi perspectiva de una forma positiva. Creo que la mía siempre es una clase de sí, pero, así que a veces me siento desestimada y siento que ¿no te parece que mi posición tenga cierta validez que considerar? ¿Crees que tu posición, digamos que es la única que importa y que la mía es... De acuerdo, entenderá mi perspectiva en un minuto. Entonces, déjame ver si entendí. Tiene que ver con que nos mudamos de la casa en la que hemos vivido 34 años y te preocupa porque yo suelo ser demasiado optimista sobre las cosas que se tienen que hacer y tú eres más realista al respecto. Sí. Todo lo que tenemos que sacar de la casa, las cosas que debemos desechar o regalar o sea lo que sea. Y dijiste que te inquieta que yo suelo, digamos, desestimar tu realismo porque yo soy demasiado optimista. ¿Sientes que desestimo cuando mencionas que te preocupa el tiempo que nos va a llevar y lo que va a involucrar? ¿Eso es correcto? ¿Es correcto? Sí, y también que estoy estresada. Sí. Tú entre menos reconocimiento le das, más estresada estoy porque pienso no sabe lo que se necesita para mudarnos. Entonces te sientes estresada porque crees que no tengo idea de lo que involucra. Sí. Ahora, ¿qué es la parte más importante de lo que dices? Bueno, creo que es porque siento que siempre estoy del lado negativo. El tuyo es el lado positivo porque eres muy optimista. Entonces mi perspectiva siempre parece estar del lado negativo y siempre me siento a la defensiva. Creo que esa es la esencia porque, verás, yo no estoy a la defensiva. Estoy muy emocionada, pero siento que mi posición siempre parece ser la negativa que socava la tuya, que es más optimista, pero sé como realista que hay mucho por hacer y creo que esa es la esencia. Entonces, la parte más importante de esto es que tú te sientes desestimada, sientes que tu perspectiva es desestimada porque la mía es positiva y optimista. Sientes que la tuya es más negativa porque eres más realista. Y siento que estoy a la defensiva. Sí, te sientes a la defensiva. Sí. Entonces, ¿qué quieres hacer o qué quieres que yo haga o que hagamos con lo que dijiste? Creo que los dos. Creo que lo que hay que hacer y que no lo hemos hecho es planeación. Y sé que se oye ridículo, pero creo que hay que fijar fechas en el calendario porque tú piensas, estamos a un par de sábados y estará arreglado. Yo creo que se necesita planeación, tomarse días del trabajo. Y tenemos que pensar seriamente en cuáles muebles vamos a regalar y qué cosas vamos a desechar. Tenemos que hacer listas, hay que planearlo en el calendario para llevarlo a la acción y no tenemos mucho tiempo. Entonces, lo que quieres hacer es que nos sentemos con nuestro calendario para planear cierto tiempo y aunque yo crea que en un par de sábados se arreglará, sí, necesitamos tiempo libre del trabajo para poder decidir qué regalamos, qué desechamos, exacto, qué conservamos. Sí. ¿Hay algo más que quieres decir? Bueno, no quiero que tú sientas
que no estoy emocionada por la mudanza y que soy negativa al respecto, o no quiero estar estresada, y es por eso que es tan útil hablar, porque quiero que sepas que me siento positiva y quiero ser optimista. Pero yo creo que se necesita una planeación realista y hablar más al respecto juntos. Entonces, ¿no quieres que piense que no te emociona pensar en la mudanza y el futuro, etcétera? Pero tener esta conversación y planear lo que haremos te ayuda a no estar estresada y a mí a ser más realista. ¿Es eso? Sí, exacto. De acuerdo. Lo intentaremos. Excelente, gracias. Intentaremos gracias eso. de verdad. De nada. Bueno, lo que escucharon es la mitad de la conversación. Yo también podré hablar luego y Sila me escuchará. Cada vez que tenemos una conversación así, a pesar de que pueda sonar algo artificial, siempre es de mucha ayuda, ya que sé que Nikki escuchó y entendió más de lo que siento. Ahora es su oportunidad. Por favor, vayan a la conversación escuchar eficazmente. Uno de los dos hablará de un asunto que le esté molestando y que no hayan podido discutir. Les sugerimos que para esta conversación no elijan lo que esté causando ya un conflicto o un desacuerdo. Sigan las directrices en el diario con el hablante que sujeta algo. Una servilleta, un bolígrafo o otra cosa. El oyente hace esas preguntas y luego retransmite lo que escuchó. Después, cambien de rol para que cada uno tenga oportunidad de hablar y escuchar.
Tener esta conversación para muchos pudo haber sido difícil. Te resulta difícil escuchar como a mí. Si el asunto del que hablaron es polémico, ambos sentirán la necesidad de expresar su punto de vista, y es importante que cada uno tenga la oportunidad de hablar y ser escuchado sobre el mismo asunto para saber cómo es desde la perspectiva de nuestra pareja. De nuevo, este tipo de escucha reflexiva podría sentirse muy artificial, pero los alentamos a seguir practicando en casa. Ahora, no les sugerimos que retransmitan todo lo que su pareja diga o la enloquecerán. Si se les pide una taza de café, no tienes que decir, me pediste una taza de café, solo prepara el café. Pero, cuando hay un asunto emocional, polémico o que no se ha resuelto en mucho tiempo, entonces esta técnica es muy útil. Es una herramienta poderosa. Y las parejas nos han dicho que, mientras practican su uso, se vuelve más natural e incluso automática. A algunos les resulta difícil dejar de hablar y a otros les resulta difícil expresar sentimientos. Pero si no podemos comunicar emociones tal vez dolorosas o complejas para lidiar con las nuestras, podemos empezar a alejarnos fácilmente. Cuando tenemos el valor de ser abiertos sobre nosotros y también ser vulnerables ante el otro, se desarrolla la confianza y una conexión. En su diario, una de las conversaciones continuas se llama ¿Qué tan buena es tu comunicación? Tiene 2 propósitos. Primero, ayudarte a identificar aquellas áreas en las que eres bueno y en las que no eres tan bueno hablando o que sueles evadir. Después de esto, elige un área en la que no seas tan bueno hablando y usa esta misma técnica de escucha reflexiva que has usado en esta sesión. Muchos nos han hablado de la necesidad de volver a aprender el arte de la conversación como pareja. Ahora, si queremos hacerlo, es esencial pasar tiempo de calidad juntos regularmente, y por eso para Nikki y para mí la cita semanal es tan importante. Nos da una oportunidad continua de comunicarnos a un nivel más profundo al relajarnos juntos. Terminaremos esta sesión de comunicación con una oración corta. Por favor, quédense mientras oramos. Señor, gracias por ser un Dios que se comunica con nosotros. Gracias porque podemos expresarte qué sentimos y tú siempre nos escuchas. Por favor, ayuda a cada pareja a expresar mejor sus sentimientos y escucharse uno al otro, para que profundicen en su comprensión y apoyo entre sí. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue grandioso tenerlos con nosotros y esperamos verlos en la siguiente. SCO5. Toma 1, Rachel y Andy. De acuerdo. Me llevaré esto conmigo. Markham, ¿nos vemos relajados o crees...? Todo en orden. Sin matrimonio. Revísala. Citas. Sí. Citas nocturnas, sí. ¿Tengo que repetirlo? Era muy importante para mí. ¿Qué? Lo siento. ¡Era oro! ¡Era oro! Para mí. Padres, Lo siento tanto. Tienes que... Lo haré, es que de si verdad. digo... Lo arreglaré, ya está. De acuerdo, Sí, adelante. Lo siento. Está perfecto. Vamos a continuar.